Hola a todos, bienvenidos al último vídeo del tema uno. Hoy vamos a hablar sobre propiedades periódicas de los elementos. Las propiedades periódicas se refieren a características de los elementos químicos, como por ejemplo el radio atómico, es decir, el radio del átomo, que varían cuando uno se desplaza a lo largo de la tabla periódica en distintas direcciones. Aquí arriba os he dibujado una tabla periódica, bueno, la forma de una tabla periódica. Y estas flechitas, bueno, están aquí para representar la idea que quiero describiros. Y es que cuando yo me voy desplazando a lo largo de un mismo periodo, en este caso en esta dirección, en la tabla periódica, pues propiedades de los elementos, como puede ser el radio atómico o la electronegatividad o la afinidad electrónica, sufren una cierta variación periódica que se puede predecir teniendo en cuenta ciertas características de los elementos. Y eso también ocurre cuando uno se desplaza a lo largo de un mismo grupo, en la dirección hacia abajo o hacia arriba de la tabla periódica. Bien, las propiedades periódicas de los elementos, el radio, la electronegatividad, la afinidad electrónica, dependen fundamentalmente de dos cuestiones. La configuración electrónica, que ya la hemos explicado en la clase anterior, y la carga nuclear efectiva, que voy a explicar ahora qué es. Sobre la configuración electrónica quiero añadir solo un par de apuntes más. Em, Vimos en la clase anterior que todos los elementos tienen una estructura atómica basada en la teoría cuántica, donde los electrones se organizan sí, se organizan en diferentes orbitales, cada uno de ellos situados en diferentes capas, y esos orbitales pueden, cada uno de ellos puede contener un número de electrones, dependiendo de cuántos números cuánticos diferentes, NLMS, supongo que todo esto lo recordaréis, pueden contener cada uno de los orbitales. Entonces vimos que el orbital S podía contener a 2 electrones, que el orbital P podía contener a 6 electrones y que los orbitales de tipo D podían contener a 10 y así sucesivamente con orbitales de mayor tamaño. Bien, quiero decir que nosotros consideramos que un átomo es estable cuando en su capa más externa, ¿vale? Es decir, la capa con un número n más alto, es decir, n mayor, voy a escribir aquí, que es la capa más externa, tiene los orbitales s y p llenos. Es decir, cuando tenemos S2P6. ¿De acuerdo? Esta condición es la condición de estabilidad o de máxima estabilidad para un átomo. Cuando su capa más externa, que se llama, para que lo sepáis, capa de valencia, esto está escrito luego en el documento, cuando su capa más externa está llena, es decir, los orbitales S y P están llenos, el átomo es estable. Y esto ocurre en la tabla periódica para el caso de los gases nobles, ¿de acuerdo? Que constituyen el último grupo de la tabla. Aún así, esto lo vamos a ver ahora. Pero para que todo el mundo lo sepa, lo sepa ya. Esta capa se llama capa de valencia y los electrones que hay en esta capa, es decir, los electrones que hay en S2P6, esos 8 electrones son los electrones de valencia. Em, En general, esto es para todas las capas externas, es decir, la capa más externa de un átomo se llama capa de valencia y los electrones que hay en esa capa se llaman electrones de valencia. Así que en el caso del átomo estable, de los gases nobles, decimos que la capa de valencia está completa. ¿De acuerdo? Y esto va a determinar también muchas de las propiedades y muchas de las tendencias que van a tener los elementos químicos. Bien. Eso sobre la configuración electrónica. Ahora volveremos a ello cuando empecemos a estudiar cada una de las características. Y ahora vamos a ver qué es la carga nuclear efectiva. Para entender qué es la carga nuclear efectiva, tenéis que imaginaros de nuevo el átomo como constituido por una carga positiva en el núcleo, que voy a dibujar como un circulito,
Y alrededor de esa carga positiva vamos a imaginarnos, vamos a tomar una imagen antigua del modelo de Bohr, en la que los electrones están orbitando el núcleo, ¿de acuerdo? Y bien, entonces este núcleo de carga positiva vamos a suponer que tiene, voy a suponer que tiene dos protones, por ejemplo. Es decir, voy a ponerle aquí carga positiva más 2, ¿de acuerdo? Tiene dos protones. Y vamos a suponer el átomo de helio, por ejemplo. Y entonces el átomo de helio tiene dos electrones que pueden estar en la configuración más estable, pues están en la capa 1s, ¿de acuerdo? 1s2. Es decir, esto es el helio y tiene dos electrones en la primera capa. Bien, la carga nuclear, no la carga nuclear efectiva, sino de momento la carga nuclear simplemente es la carga detectada por un electrón, es decir, por uno de estos electrones, cuando se toma en cuenta la carga que hay en el núcleo. ¿De acuerdo? Es decir, estos electrones se sienten atraídos por los protones. Los electrones se sienten atraídos por los protones. Y esto produce una fuerza entre los electrones y los protones. Esto es una fuerza electrostática que todos habéis estudiado en bachillerato y en alguna asignatura de física. Sin embargo, los electrones no solo se sienten atraídos por los protones, sino que además, y aquí vamos a llegar a lo de efectiva, los electrones se repelen entre ellos, ¿de acuerdo? Porque son dos cargas negativas. Y sabéis que dos cargas negativas se repelen entre sí. Eso significa que la carga nuclear efectiva, es decir, la real, la que de verdad vemos, es una combinación de la carga nuclear estándar, digamos, que es aquella que sienten los electrones, la atracción que sienten los electrones por los protones, que es lo que he representado en verdecito, y la parte efectiva, que es la repulsión que sienten los electrones. Entonces, sumando ambas cosas, tenemos la carga nuclear efectiva, que es la carga real que siente un electrón por la atracción con los protones del núcleo y por la repulsión entre otros electrones. Bien, esto va a tener repercusiones en propiedades como el radio atómico. ¿Por qué? Porque el radio atómico, es decir, la distancia que hay desde el centro del átomo hasta su parte más externa, es decir, el orbital, el último orbital donde están los electrones, pues esta distancia va a depender de cómo de fuerte se sienten atraídos los electrones al núcleo. Porque si se sienten atraídos con más fuerza, la distancia será menor, estarán más juntitos. Sin embargo, si se sienten atraídos con menos fuerza, la distancia será mayor. Por tanto, la carga nuclear efectiva afectará a las propiedades periódicas debido a que modificará la atracción que sienten los electrones con el núcleo. ¿De acuerdo? Y es la combinación de estos dos efectos. Detalles importantes que hay que saber. Pues los electrones que más afectan a la carga nuclear efectiva en cuanto a repulsión se refiere son los electrones internos, de las capas internas. ¿Por qué? Porque si yo tuviera más electrones aquí, ¿de acuerdo? Está claro y es fácil ver que los electrones que tenemos en la capa interna van a interferir entre los electrones y el núcleo, causando repulsión entre estos electrones y por tanto menos atracción entre los electrones externos y el núcleo. Así que los electrones que hay en capas internas, en caso del helio no tenemos esto, ¿de acuerdo? Porque el helio solo tiene dos electrones. Pero si imaginas un elemento como el carbono, por ejemplo, que vimos que tenía, em, lo escribo aquí por si acaso, el carbono vimos que era 1s2, 2s2p2. em, bueno, pues los electrones de la capa más externa, que son estos,
van a verse muy influidos por lo aquellos de la capa interna, que son los del 1s2. Y esto producirá un cierto apantallamiento, eso es perdón, una palabra que se me ha olvidado contaros. Esto se le llama a este efecto apantallamiento. Así que si lo veis alguna vez, que sepáis que se le llama apantallamiento, al efecto de electrones que repelen a otros electrones y por tanto reduciendo su carga nuclear. ¿De acuerdo? Bien, pues esto respecto a las dos propiedades que van a ser importantes para determinar las propiedades periódicas de los elementos químicos. Y ahora vamos a hacer una serie de comentarios sobre la tabla periódica, antes de ver las propiedades periódicas. La tabla periódica es muy sencilla, ¿de acuerdo? Yo la tengo aquí abajo, en la página de abajo, y vamos a ir directamente a ella y os iré explicando todo lo que hay escrito aquí, pero sobre la tabla, ¿de acuerdo? Para que no, bueno, eso, para no tener que ir de arriba a abajo, simplemente me quedaré en la tabla y os iré explicando cada uno de los elementos. La tabla periódica se divide en grupos y en periodos. Los grupos son las columnas de la tabla periódica, es decir, esto es un grupo, ¿de acuerdo? Este es el grupo uno o grupo de los metales alcalinos. Esto lo tenéis aquí en la leyenda de la tabla, no hace falta que yo lo escriba. El grupo 2 sería toda esta columna y es el grupo de los metales alcalinotérreos. Los metales entre los grupos 3 y 12, todos los que hay en amarillito, son los metales de transición, se le llama así. Estas dos filas, que son periodos y que aparecen fuera de la tabla periódica, es decir, fuera de esta estructura de tabla, son los lantánidos y los actínidos. Se llaman así por el primer elemento de cada uno de estos periodos, el lantano y el actinio. Y en la parte final de la tabla tenemos distintos grupos, cada uno de ellos encabezado por boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, y finalmente tenemos el grupo de los gases nobles, que como os he adelantado antes, son los elementos más estables porque tienen su capa de valencia llena, con S2P6. Esto ya lo sabéis, es importante recordarlo, que se caracterizan porque su configuración electrónica termina con P6. ¿De acuerdo? El grupo del flúor se llaman los halógenos. Y luego tenemos aquí una división escalonada. Esta división verdecita que veis aquí, que si seguís esta diagonal, pues parecen escaloncitos, ¿no? Subiendo y bajando. Este escalón o esta diagonal divide lo que se llaman elementos metálicos y semimetales. Es decir, divide entre los metaloides y semimetales. Perdón, entre metales y metaloides o semimetales, ¿de acuerdo? Los metales son aquellos que están por debajo, ¿de acuerdo? De esta división escalonada, y los semimetales o metaloides son aquellos que están por encima de la división escalonada. Creo que quizás antes la he señalado mal, porque la división escalonada es esta, ¿de acuerdo? Por debajo tendríamos metales y por encima tenemos metaloides o semimetales. Bien. Em, Vale, sobre todo en la periódica, lo relevante y lo más importante que tenéis que saber es que cada grupo, cada uno de estos grupos, determina, es decir, la forma en la que están organizados los elementos en grupos, determina cuál es la configuración electrónica de la capa de valencia de los elementos del grupo. Así como en los gases nobles todos los elementos tienen como configuración electrónica S2P6, de esa misma forma, los demás grupos también tienen características comunes. El grupo de los halógenos, el grupo 17, tiene configuración electrónica que acaba en P5, el anterior en P4, el anterior en P3, el anterior en P2 y el anterior en P1. Todos los elementos de los metales de transición acaban en D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. ¿De acuerdo? Y los elementos de los grupos 1 y 2 acaban su configuración electrónica en S1 y en S2. Y además no solo eso, no es solo esa la información que me da la tabla periódica,
sino que además, fijándome en los periodos, es decir, ahora estamos en las filas, la tabla periódica me permite determinar cuál es la capa más externa o la capa de valencia del elemento. Así, los elementos del periodo uno, su capa más externa es n igual a uno, pero en el periodo 2 es n igual a 2, en el periodo 3 n igual a 3 y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Pues eso significa que si tú me preguntas, Miguel, ¿cuál es la configuración electrónica? Perdón, la configuración electrónica en la capa de valencia del potasio, por ejemplo. El potasio es este elemento. Pues eso significa que yo mirando la tabla periódica, como el potasio está en el periodo 4 y en el grupo uno, yo ya sé que la configuración electrónica del potasio va a ser, fijaos lo que digo, va a ser, como el potasio tiene 19 electrones, la configuración electrónica, fijaos, 19 electrones porque su número atómico es 19. Entonces, como consideramos que el elemento es neutro, decimos que tiene 19 protones y 19 electrones. Pues su configuración electrónica será la del elemento 18 más la información que tenemos en los periodos y los grupos, 4s1. Es decir, la configuración del potasio será la del argón más 4s1. Esta es la configuración electrónica del potasio. Es la configuración del argón, elemento inmediatamente anterior a él, el elemento noble inmediatamente anterior a él, más un electrón que está en la capa 4 y en el orbital s1. Si me preguntáis cuál será la del calcio, que es el elemento que va justo después del potasio, pues la del calcio simplemente será la del argón, la de su elemento noble justamente anterior, pero 4s2. Tendrá dos electrones porque está en el grupo 2, en el grupo de los alcalinoterreos. Y eso lo puedo hacer para todos. Por ejemplo, me preguntáis, ¿cuál es la configuración electrónica del germanio? Pues el germanio está también en la capa 4. Lo que pasa es que su último electrón es 4p2. Entonces el germanio tendrá la del argón, tendrá además 4s2, 3d10 y 4p2. Lo siento porque me ha quedado un poquito justito, pero esa es la idea. ¿De acuerdo? Comprobamos que esto sea correcto. 10 más 2 son 14. Son 14 electrones más que el argón. Así que es correcto, ¿no? 28 más 4 son 32. Muy bien. Así que de esta forma, mirando la tabla periódica, podemos obtener la configuración electrónica de cualquier elemento partiendo de la de su gas noble justamente anterior. Muy bien. Pues podemos continuar. Todo esto que acabo de explicar es lo que tenéis aquí escrito. Bueno, aquí está un poquito más resumido. Primero os he escrito los diferentes grupos y cómo se dividen entre grupos y periodos. Luego aquí he explicado el tema de la capa de valencia y los electrones de valencia y que para tener una configuración electrónica de capas llenas, uno necesita tener, estoy aquí, configuración de capas llenas. Aquí esto significa S2P6, que todo el mundo se grabe esto a fuego, porque esto es muy importante, ¿de acuerdo? S2P6. Bien, entonces esta es la tabla periódica de los elementos y ahora lo que vamos a pasar es a ver las propiedades periódicas de los elementos. Hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha o hacia arriba en la tabla periódica. Ese va a ser el objetivo. Vamos a entender una a una cada una de estas propiedades. Muy bien. Comencemos por el radio atómico. El radio atómico es muy sencillo, porque todo el mundo puede hacerse una idea de qué es el radio atómico. Como os he dicho antes, el radio atómico no es más que la distancia entre el núcleo de un átomo y los electrones que orbitan alrededor de él, los más lejanos. ¿Qué ocurre? Que uno tiene que dar una definición estricta de esto. Y como el concepto de orbital
ya hemos visto que es un concepto cuántico en el que se habla de probabilidades y no de trayectorias reales y precisas de los electrones, entonces la definición de radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes, es decir, dos átomos metálicos que colocamos adyacentes, estamos aquí, o de una molécula diatómica, en el caso de que no sean átomos metálicos, sino que sean moléculas que tengan enlaces covalentes o iónicos, pues es la mitad de la distancia entre núcleos para cada uno de esos casos. Así es como se define el radio atómico. ¿Por qué es la mitad de la distancia? Bueno, porque si cogiera la distancia entera, tendría dos radios atómicos, ¿de acuerdo? Todo esto son dos radios atómicos, no solo uno. Así que esta es la definición formal de radio atómico. Por supuesto, es una medida del tamaño de los átomos, pero me está diciendo cómo de grande es la distancia entre el núcleo y los electrones. Y como os he dicho, como la distribución electrónica no tiene un límite definido porque el concepto de orbital es un concepto de probabilidad máxima de encontrar un electrón en una región, no exactamente de dónde está ese electrón, entonces realmente este concepto no es completamente preciso, sino que se da una definición aproximada, formal, como la que os acabo de describir antes, pero no tiene una precisión exacta esta definición. Bien, la pregunta ahora es, dada esta definición, ¿cómo sabemos mirando la tabla periódica, es decir, la tabla periódica, cómo sabemos cómo varía el radio atómico para los elementos de un mismo grupo o los elementos de un mismo periodo? Recordad que cuando hablo de mismo periodo me refiero a desplazarme así y cuando hablo de elementos del mismo grupo me refiero a desplazarme así. Bueno, pues esto es muy sencillo y se basa en argumentos del mismo tipo para todas las propiedades periódicas. Cuando yo bajo en un grupo, cuando bajo en un grupo, fijaos que cada vez aumenta el número de mi capa más externa. Así que es muy fácil pensar que si aquí la capa más externa del francio tiene n igual a 7 y la del hidrógeno n igual a 1, pues el radio atómico del francio tiene que ser mayor que el hidrógeno, porque aquí tenemos 7 capas y aquí solo tenemos una. Y por supuesto, 7 capas una detrás de otra, pues proporcionan un mayor radio que solo una. Así que cuando bajamos en un grupo, lo que hacemos es cada vez incrementar aún más nuestro radio atómico, porque aumenta el número de capas. Fin. Ese es el argumento fácil y sencillo para el radio atómico. Bien. Cuando nos desplazamos en un mismo periodo, sin embargo, no aumentamos el número de capas, siempre estamos en la misma capa. El potasio, el calcio, el escandio y el titanio tienen todos como capa más externa la capa n igual a 4. Así que el argumento del número de capas ya no me sirve en este caso. Sin embargo, vamos a ir a nuestra otra propiedad que os he dicho que sería importante para determinar las propiedades periódicas de los elementos, que es la carga nuclear efectiva. Recuerdo, por si a alguien se le ha olvidado, carga nuclear efectiva es la combinación de carga nuclear, que significa atracción que sienten electrones por los protones, más la repulsión que sienten los electrones entre sí. ¿De acuerdo? Esa es la carga nuclear efectiva. Bueno, cuando me desplazo en un mismo periodo, necesita cargarse la imagen un segundito, cuando me desplazo en un mismo periodo, lo que ocurre es que yo voy añadiendo un electrón para cada uno de los elementos cuando me desplazo por un mismo periodo. Y además también añado un protón. Añado un electrón y un protón. Aquí hay 19 electrones y 19 protones, aquí hay 20, aquí hay 21, aquí hay 22, 23. Eso significa que como añado protones, hay una mayor atracción efectiva entre los electrones y el núcleo. ¿Por qué? Porque por cada protón que añado, el apantallamiento de los electrones no es suficientemente grande como para compensar esa atracción que ha añadido el protón. Es decir, añadir un protón y un electrón, ¿de acuerdo? Añadir un protón y un electrón no es compensatorio. No significa que yo, porque añada un electrón además de un protón, ese electrón compense la atracción que sienten los electrones por ese nuevo protón.
sino que la atracción por el protón es mayor. Así que aquí lo que está ocurriendo es que aumenta la carga nuclear efectiva en esta dirección, porque estoy añadiendo protones. Así que hay más atracción entre el núcleo y los electrones alrededor del núcleo, cada vez que me desplazo, cuanto más me desplazo hacia la derecha. Y como aumenta la atracción entre electrones y protones del núcleo en esta dirección, entonces el radio atómico disminuye, porque si mis electrones y protones se sienten más atraídos, si se sienten más atraídos, van a estar más cerquita. Así que el radio atómico será menor. Bien, conclusión. Conclusión última y final. Si quiere cargar el documento, es que cuando me desplazo hacia la derecha, aumenta el radio atómico. O, equivalentemente, si me desplazo hacia la izquierda, que es como está escrito aquí, disminuye el radio atómico. Y cuando me desplazo hacia abajo, aumenta el radio atómico. O, equivalentemente, si subo, disminuye el radio atómico. Antes de continuar con la energía de ionización, quiero hacer un breve apunte sobre cómo varía el radio iónico, porque hasta ahora hemos considerado todos los elementos de la tabla periódica como neutros. Por ejemplo, el nitrógeno, con sus 7 protones, tiene 7 electrones, y hemos considerado que, por tanto, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, p3. ¿De acuerdo? Sin embargo, el nitrógeno puede estar ionizado formando cationes o aniones, que ya vimos en la primera clase que son átomos cargados positiva o negativamente. En ese caso, si el átomo está cargado positivamente, es decir, si es un catión, habrá perdido un electrón. Y en ese caso tendremos un nitrógeno catión cuya configuración electrónica será esta. Y si el átomo está cargado negativamente, tendremos un anión, en cuyo caso tendremos un electrón más que para el nitrógeno neutro. Y la pregunta es, ¿cómo varía el radio iónico cuando, bueno, o el radio atómico cuando un átomo se ioniza, ¿no? ¿Cómo varía el radio atómico cuando pasamos de tener nitrógeno neutro a aniones o cationes de nitrógeno? Y la respuesta está de nuevo en la carga nuclear efectiva. ¿Por qué? Porque cuando añadimos o quitamos electrones, lo que vamos a hacer es amplificar o disminuir la repulsión entre electrones que sienten los electrones que están orbitando alrededor del núcleo. Si hemos añadido electrones, habremos aumentado la carga nuclear efectiva, perdón, habremos aumentado el apantallamiento, es decir, aumentado la repulsión, pero habremos disminuido, por tanto, la carga nuclear efectiva. Los electrones se sentirán menos atraídos eh, por el núcleo. Y en este caso, en el caso en el que hayamos em, quitado un electrón, pues justamente lo contrario. Tendremos una mayor carga nuclear efectiva y por tanto los electrones se sentirán más atraídos por el núcleo y el radio atómico será menor. ¿De acuerdo? Entonces, aumenta la repulsión, tenemos por tanto mayor radio y cuando disminuye la repulsión, carga nuclear efectiva aumenta y por tanto tenemos un menor radio. ¿De acuerdo? Esto respecto al radio iónico. Bien, seguimos con las propiedades periódicas. La siguiente que vamos a analizar es la energía de ionización. Esta definición es una definición que hay que saberse de memoria, digamos, con todas sus características, porque la energía de ionización es la energía mínima que se suele dar, bueno, se da en kilojulios por mol, energía mínima, kilojulios por cada mol de esa sustancia, necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso y en su estado fundamental. Es decir, muy sencillo. Esto parece más complicado,
de lo que realmente es. Imaginad que tenemos el magnesio. Bueno, vamos a poner un elemento. Podemos poner un elemento concreto o podemos poner simplemente un átomo cualquiera. Venga, vamos a poner un átomo cualquiera para que sea más sencillo de entender y sea más general. Imaginaos un átomo que voy a llamar A, que está en estado gaseoso. Bueno, pues yo le puedo arrancar un electrón a ese átomo. Es decir, convertirlo en A gaseoso, catión, más un electrón. Bueno, pues la energía de ionización es la energía que hace falta para conseguir este proceso. Es decir, para conseguir esto, yo tengo que meter aquí energía. Aquí necesito meter energía. Pues esa energía es la energía de ionización. Entonces me preguntaréis, ¿de qué depende? Bueno, pues muy fácil. Depende de cómo de fuertemente atraído vea este electrón respecto al núcleo. Es decir, es una fuerza, es decir, es una medida de la fuerza con la que el átomo retiene a sus electrones. Si este electrón se ve atraído fuertemente por el núcleo, será mucho más difícil arrancarlo y tendrá el átomo mucho mayor energía de ionización. Si en cambio este electrón está débilmente atraído por el núcleo, entonces será muy fácil arrancarlo y la energía de ionización será menor. Esto es muy fácil. Em, ¿Cómo sabemos si un electrón está fuertemente atraído por el núcleo o no? Bien, la clave está de nuevo en la configuración electrónica y específicamente en la capa de valencia. Si nuestra capa de valencia, bueno, hay realmente varias formas de pensar en esto, pero voy a explicar primero la relacionada. ¿Cómo podemos pensar entonces en cómo varía esta propiedad periódicamente al desplazarnos por la tabla periódica? Bueno, pues al descender en un grupo, hemos visto en el apartado anterior que el radio atómico aumenta. Eso significa que los electrones están más lejos del núcleo, por tanto están más débilmente atraídos. La atracción es menor. Por tanto, hay una menor energía de ionización a medida que nos desplazamos por un grupo hacia abajo. Es decir, a medida que el radio atómico aumenta, la energía de ionización disminuye, porque es más fácil extraer o arrancar un electrón que está débilmente retenido por el núcleo. De la misma forma, al desplazarse en un periodo hacia la derecha, es decir, estamos desplazándonos hacia la derecha en la tabla, lo que hacemos es añadir electrones y protones a cada uno de los elementos. El número cuántico principal no varía, esto ya lo hemos visto antes, y lo que hacemos es aumentar la carga nuclear efectiva porque estamos aumentando el número de protones. Por tanto, los electrones se sentirán mayormente atraídos por el núcleo y eso significa que tendremos una mayor energía de ionización. Conclusión, hacia la derecha, en un mismo periodo, hacia la derecha, en esta dirección, lo que encontramos es una mayor energía de ionización porque aumenta la carga nuclear efectiva y hacia abajo lo que encontramos en un mismo grupo es que disminuye la energía de ionización porque aumenta el radio atómico y los electrones se sienten más débilmente atraídos. Muy bien. Ya empezáis a ver cómo se razonan este tipo de cuestiones. La afinidad electrónica es la siguiente propiedad, ya solo nos quedan dos, y es una propiedad que es parecida a la energía de ionización, pero no es exactamente lo mismo. Porque ahora, en vez de extraer un electrón de un átomo, lo que hacemos es añadir un electrón a un átomo. Es decir, la afinidad electrónica es la propiedad o la energía que hace falta, perdón, que hace falta no, es la energía que se libera cuando un electrón es captado por un átomo. Es decir, pasamos de tener eh, un cierto átomo en un estado el que sea,
a tener un átomo ionizado negativamente, tener un anión. La afinidad electrónica es la energía que se libera en este proceso. En este caso se libera, es decir, es un proceso espontáneo. Energía, por tanto la energía es negativa que se libera en el proceso. Bien, entonces como digo, el valor es negativo porque la energía se libera. El átomo acepta un electrón para formar un anión. Entonces es la energía desprendida en el proceso de adición de un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso para formar un anión. Bien, y la pregunta aquí de nuevo es cómo varía esta propiedad a medida que nos desplazamos por la tabla periódica. Bueno, pues esto dependerá de cómo de estable se vuelva el átomo al captar el electrón. Cuanto más estable se vuelva, y estable recuerdo que significa configuración de gas noble, eso es estabilidad, configuración de gas noble. Esto es algo muy importante. Es decir, S2P6 en la capa de valencia. ¿De acuerdo? Esto es estabilidad, configuración de gas noble. S2P6 en la capa de valencia. Cuanto más estable se vuelva el átomo, más energía será liberada al captar al electrón. Porque habrá pasado de un estado, digamos, más excitado a un estado de menor energía y ahí habrá liberado energía en ese proceso. Bien. Entonces, cuando nos desplazamos en un periodo hacia la derecha, que ya sabéis que es manteniendo mismo número de capas, los elementos se van acercando a la configuración de gas noble, que está en el extremo derecho de la tabla periódica. Es decir, está aquí. La configuración de gas noble está en esta zona. Cuanto más nos acerquemos a esa configuración, lo que tendremos es una mayor afinidad electrónica, más energía liberada, puesto que el átomo se acerca más a la configuración de gas noble y va a ser más estable cuando acepte ese electrón. Esto no aplica al caso de la configuración de gas noble, ya que esta configuración electrónica es estable. Así que en la configuración de gas noble no puedes liberar energía al captar un electrón. Tienes que meterle energía para que capte un electrón. ¿De acuerdo? Hay excepciones y una de ellas es la de los elementos alcalinotérreos, que presentan un orbital S lleno. Recordad que los elementos alcalinotérreos son aquellos que están en el grupo 2. En el grupo 2. Por tanto, tienen S2 en la capa de valencia. Tienen un orbital S lleno, entonces no tienden a captar electrones, ya que el nuevo electrón tendría que ocupar una capa NP, es decir, N significa que puede ser cualquier número cuántico principal, 2p, 3p, 4p, 5p, 1p, superior. Y esto energéticamente no es favorable. Así que esto es una excepción. Los elementos alcalino-térreos no tienden a captar electrones, ¿de acuerdo? Y luego, desplazarnos arriba y abajo en un grupo no varía mucho la afinidad electrónica, porque lo que hacemos es variar el número de capas, pero todos los electrones del grupo, por ejemplo, vamos a poner grupo 17, que es justo el anterior a la configuración de gas noble, que terminan en P5, pues yo puedo tener 2p5 o puedo tener 3p5 o 4p5. Todos ellos van a tender a ganar un electrón para conseguir P6. Es decir, que no hay una variación sustancial en este caso de la afinidad electrónica al moverme en un mismo grupo hacia abajo. Pero sí que se puede encontrar una relación con el radio atómico, una pequeña relación más sutil, no tan grande como la variación de otras propiedades a lo largo de grupos. Y es que al descender en un grupo, el radio atómico aumenta. Ya eso ya lo hemos visto. Y la distancia del electrón al núcleo, del electrón añadido al núcleo, aumenta. Eso significa que se siente menos atraído por el núcleo, porque está más lejos del núcleo. Por tanto, la energía liberada en el proceso es cada vez menor.
cuanto mayor es el número de capas. Es decir, que en general podríamos decir que la capa 4p5, perdón, el átomo que tenga como configuración electrónica de la capa valencia 4p5, que no me lo sé de memoria, pero lo puedo mirar, es el bromo, tendrá una menor afinidad electrónica por este argumento del radio atómico que aquel que tiene 2p5, que es el flúor, ¿de acuerdo? Bien, esto respecto a la afinidad electrónica, que también lo podéis ver aquí, afinidad electrónica. Como veis, aquí está, afinidad electrónica, cómo aumenta hacia la derecha. Y como veis, en cuanto a la variación de grupo, aquí no está escrito porque, como he dicho, sustancialmente no hay mucho cambio. Pero podéis utilizar este argumento para explicar que sí que hay un cierto cambio en la afinidad electrónica al movernos, al desplazarnos arriba y abajo en un grupo. Y finalmente nos queda la última propiedad, que es la electronegatividad. Y esta es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. ¿De acuerdo? Y los elementos más electronegativos son típicamente aquellos que forman enlaces covalentes. Es decir, aquellos que comparten electrones, enlaces químicos en los que se comparten electrones. Entonces, aquel elemento que tenga una alta electronegatividad significa que tiende mucho a captar electrones. ¿Y esto qué tipo de elementos son? De nuevo, aquellos elementos típicamente que les faltan pocos electrones que necesitan pocos electrones para alcanzar la configuración de gas noble. Necesitan para ese 2p6. Esos son los elementos típicamente más electronegativos. Por tanto, son básicamente los elementos de esta zona de la tabla periódica. La electronegatividad también aumenta en esta dirección, como veis en la figura. ¿Por qué? Porque estos elementos recordad que tienen P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Así que cuanto más cercano a la configuración de gas noble, que es esta zona de aquí, cuanto más cercano a esta zona, pues más electronegativos serán los elementos. Entonces la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba a abajo en la tabla periódica, dado que los electrones de valencia, cuando nos desplazamos de arriba a abajo, al aumentar el radio atómico, los electrones se alejan del núcleo y se sienten menos atraídos. Por tanto, los átomos tendrán menos capacidad para atraer hacia sí los electrones si el núcleo está más lejos de la capa de valencia. Pues bien, estas son las cuatro propiedades que vamos a ver hoy. Estas propiedades pueden entrar en el examen de la siguiente manera. Te pueden decir, defíneme cuál es la definición de cada una de estas propiedades y luego explícame cómo varían al desplazarme por la tabla periódica en cada grupo y en cada periodo. Y además te pueden dar distintos elementos, te pueden decir, para el bromo 35 y para no lo sé, para el oxígeno, no, para el flúor, venga, el ejemplo este que hemos visto antes. Dime qué átomo tiene mayor energía de ionización y cuál tiene mayor radio y por qué. Y tú tienes que discutir en base a todo lo que acabo de explicar. ¿Por qué el flúor tiene un menor radio? Pues por la localización, el flúor está aquí y el bromo está aquí. ¿Y por qué el bromo presentará mayor radio, etcétera? ¿Cuál tiene mayor electronegatividad? ¿Cuál tiene mayor energía de ionización, etcétera? Entonces esto es un problema que puede entrar en el examen y debéis tener en cuenta. Es importante que os estudiéis. Creo que esto es la parte del tema más examinable. Bueno, pues ya el siguiente día empezaremos con el tema 2, así que nos vemos en el siguiente vídeo.